Jesús, hay seres angelicales que nos visitan con frecuencia, que están entre nosotros y hacen milagros. ¿Quiénes son estos seres? Bueno, son interpretados como ángeles, esa es la clave, ¿no? Yo, un poco la investigación que he hecho son extraños peregrinos o personajes que deambulan por determinadas zonas y que van dejando como testimonio pues una talla religiosa, que puede ser una imagen de la Virgen, de Cristo, alguna cruz. Luego el pueblo o la iglesia les interpreta como ángeles precisamente por el prodigio arquitectónico, a veces porque también construyen ermitas, o artístico, y por los milagros que obra ese tipo de imagen. Evidentemente, calificarlos como ángeles pues sería muy aventurado, ¿no? Pero cuando algo se sale de lo normal, cuando encima son seres que aparecen como caídos del cielo, nunca mejor dicho, dejan una obra artística en un tiempo récord y luego esa obra milagros, pues evidentemente crea un culto, crea un lugar, vamos a llamarlo espiritual, crea una peregrinación y sobre todo se genera todo un foco de religiosidad que en el fondo, según mi teoría, es lo que se intentaba buscar desde el primer momento. Es decir, que existe un plan premeditado para que existan focos de espiritualidad en nuestro planeta. Yo entiendo que sí, eso se da tanto con apariciones marianas, como con este tipo de leyendas menos conocidas. Las apariciones marianas es lo más conocido, ¿no? En todas las épocas siempre se han producido manifestaciones de entidades femeninas. Otra cosa es que sea interpretada como la Virgen, ¿no? En función de las culturas y de las creencias. Pero sí, en ese tipo de apariciones lo que buscan de forma reiterada, y así lo dicen en los mensajes, es que se construya una ermita, un santuario, un lugar de culto. Cuando eso siempre se insiste, ya digo, en todas las culturas, en todos los ámbitos geográficos, no solo en España, es porque evidentemente hay una intencionalidad. ¿Qué intencionalidad hay? Crear un núcleo físico de peregrinaje. ¿Para qué? Para alimentar un poco ese tipo de energía que se canalice por los cauces adecuados. Luego el pueblo eso lo interpreta como una aparición angélica, una aparición virginal, una aparición espiritual, pero en definitiva el leitmotiv o los requisitos son comunes en todo este tipo de circunstancias. Crear núcleos espirituales o bien energéticos de los cuales se alimenta el ser humano porque va allí y de alguna forma se beneficia de esos milagros o de esos prodigios, y por otra parte, dentro del plan angélico, también ellos se benefician porque se genera una energía que ahí es donde se nos escapa, también a ellos les beneficia. Es decir, ¿no tienes todavía una teoría en cuanto a la explicación de que esa energía les sirva a ellos y para qué? No, claro, porque aquí ya estamos hablando de lo intangible, aquí ya estamos hablando de fuerzas espirituales. Pero bueno, sí lo podemos ir deduciendo, ¿no? Por multitud de testimonios, por multitud de apariciones, por multitud de leyendas. Entonces al final se saca una cierta conclusión y lo que en principio eran leyendas totalmente aisladas, que parece que no tenían conexión, si te das cuenta que determinadas circunstancias, en concreto en estos peregrinos o estos mendigos que van deambulando por pueblo, sí hay como una intencionalidad. Nada es casual en este mundo de lo espiritual, y cuando ves que esto se produce aquí, en otros lugares, en distintos siglos, pero siempre con ese mismo leitmotiv, tienes que sacar una serie de conclusiones. O todo el mundo se lo está inventando, o realmente hay un plan que solo es perceptible a largo plazo, porque justo cuando están produciéndose los hechos, tampoco había medios de comunicación, la gente no se daba cuenta de esa repercusión. Con el tiempo, cuando lo ves en conjunto, sí te estás dando cuenta por multitud de casos, ¿eh? Este es uno de los muchos testimonios que podríamos decir, pero por multitud de casos es como que hay un plan, vamos a llamarle divino, es decir, que viene directamente de entidades celestiales, de entidades no humanas, que luego generan efectos humanos, dejando testimonios físicos, y de ahí que las leyendas algunas veces dejen su huella. ¿Puede rayar esto la manipulación? ¿Estamos hablando de un plan orquestado para manipular al ser humano para que vaya en una cierta dirección? Hombre, a ver, si partimos de la base de que esto se hace precisamente para crear un culto, está claro que hay una cierta manipulación, es decir, alguien lo está haciendo para que se genere un culto. Otra cosa es a quién beneficia ese culto y por qué en determinados lugares y por qué en este sitio y no en otro. Ahí ya se nos escapa. Claro, aquí hay que partir de la base de que si estas entidades angélicas existen, al no ser humanas, ellos tienen un tipo de intenciones que nosotros solo podemos sospechar, pero no podemos adivinar. Desde mi punto de vista, sí que se hace con una intencionalidad, y esa intencionalidad es que el pueblo luego cree un determinado culto, un centro de religiosidad para que vayan. Y de ahí que se vaya retroalimentando, porque se empiezan a producir ciertos milagros. Además, cada imagen de estas está especializada como una especie de dolencia
como pasa con el Cristo de Calatorao, que es el Cristo de los endemoniados, donde la gente que tenía ese tipo de problema, quería tenerlo, iba allí para curarse, y otro tipo de circunstancias siempre relacionadas con la medicina, pero también relacionadas con la espiritualidad. Está claro que hay una intencionalidad, pero hay muchos de los flecos que se nos escapan. Estás hablando de seres espirituales, de intencionalidad y también de vírgenes y de Cristos. Aquí tiene que ver mucho la Iglesia. Claro que tiene que ver la Iglesia, pero este tipo de cosas están como ajenas a la Iglesia en su primer momento. Otra cosa es que luego la Iglesia utilice este tipo de apariciones o de manifestaciones espirituales para rentabilizarlas. Pero no porque la Iglesia, desde mi punto de vista, esté detrás de este tipo de seres que van dejando cultos, creencias o supersticiones, sino que luego la Iglesia sí que, cuando cree que son auténticos, lo utiliza para su propio beneficio. Es verdad que también hay otros casos donde se ve claramente la manipulación orquestada, sobre todo con casos de reliquias, donde tú creas una reliquia falsa, la colocas en un determinado santuario para promover que vayan más fieles y que vayan dejando sus respectivas propinas. Pero aquí no estamos hablando de ese caso. Aquí empieza por un tipo de manifestación popular que luego la Iglesia lo canaliza para su propio beneficio. Además de estos encuentros con seres espirituales que forman un culto y que se prolongan a lo largo del tiempo en cuanto a creencias, existen también ángeles que nosotros mismos podemos encontrarnos en nuestras vidas diarias y que afectan a estas vidas que podemos de alguna manera impregnar a otras personas. Mira, yo no te lo puedo responder de forma definitiva, pero es verdad que cada vez hay más libros de testimonios de este tipo, es decir, de gente que cree que ha tenido alguna presencia angélica en su vida. Estoy hablando de casos actuales, no de casos de la Edad Media. Y hay muchísimos testimonios en ese sentido. Si es verdad, está claro que hay personas que en un momento dado aparecen en tu vida y que te cambian, te transforman para mejor, y luego son interpretadas como ángeles. Hay un libro, por ejemplo, de María Vallejo Nájera, que se llama Un mensajero en la noche, donde cuenta el caso de un preso que está en una prisión inglesa, facineroso, que, en fin, con multitud de delitos a sus espaldas, que dice que se le aparece un ángel en su celda y a partir de ese momento él se transforma y hasta el punto de que cuando es excarcelado se convierte en monje. Bueno, ella considera que ese es un testimonio auténtico, real, pero que hay muchos más testimonios. Si esto es verdad, quiere decir que hay seres, vamos a llamarles angélicos, que en un momento dado sí pueden aparecer en tu vida y te pueden cambiar. Y te pueden cambiar, esperamos que para bien. Para terminar, ¿crees que en estos momentos especiales que vive la humanidad, en cuanto a que todo va muy deprisa y todo va de alguna manera cambiando alrededor nuestro, a veces sin darnos tiempo a comprenderlo, existe un plan determinante para la humanidad a nivel general, no a persona, sino de forma general? Yo lo que creo es que hay una cierta tendencia desde hace tiempo, por lo menos desde el siglo XVIII, de ver el mundo desde un punto de vista muy material, ¿no? Muy de calle, intentar evitar cualquier manifestación espiritual que se esté produciendo. Antes, sin embargo, nuestros antepasados lo tenían muy claro, ¿no? Que estas presencias estaban ahí y que interactuaban con nosotros. Pienso que eso nunca ha desaparecido. Lo que pasa es que es verdad que los medios de comunicación no se hacen eco de este tipo de casos o de testimonios, pero siempre se ha producido. Yo no sé hasta qué punto ese plan es de corto o largo alcance, pero sí está claro que lo sobrenatural entra mucho en lo natural, en nuestro mundo natural. Y sí, esas presencias no humanas tienen que ver también con el devenir de ciertos acontecimientos históricos. Solo hay que leer las crónicas, solo hay que leer libros de historia, no estoy hablando de leyendas, para ver que de vez en cuando se producen este tipo de manifestaciones. El problema luego es interpretarlas. Pero se ha producido antes, se están produciendo ahora y yo creo que se van a seguir produciendo en el futuro. Muchísimas gracias. De nada, un placer.